tal? Bienvenidos una vez más al canal de MAGAC, Movimiento de Acción de Gracia y la Iglesia Virtual Parousia. Hoy toca un tema muy importante que se llama Activa tu foi y empodérate en Dios. ¿Okay? Donde foi significa fuerza universal activadora absoluta. Y es el poder que tenemos todos los seres humanos para ser despertados por el poder del Espíritu Santo y empezar una relación muy cercana, donde Él te va a llevar a empoderarte, a cambiar, a conquistar todo lo que nunca te imaginaste. ¿Okay? Como primera parte tenemos aquí el bautismo y la metamorfosis, que es lo que tenemos que experimentar todos los que ya tenemos a Cristo en el corazón, que de alguna forma hemos estado así como que cultivando una vida en el Espíritu que va a dar frutos muy pronto, y necesitamos o necesitas meterte, sumergirte en el río de Dios, como ya hace 8 días platicamos, y ese sumergimiento en el río de Dios, en su presencia absoluta, en su Espíritu Santo, te vaya impregnando en todos los sentidos para irte cambiando espíritu, alma y cuerpo. Y entonces aquí es donde fluye ya, y vamos a tocar el primer versículo que vamos a guiarnos, que es el verso ancla que tenemos por excelencia aquí en Movimiento, en este ministerio, y es 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, también otro verso que vamos a usar ahorita es Efesios 1:17 y 18. También es otro de los versos anclas. ¿Por qué los pongo al principio? ¿Por qué? Porque son versos poderosísimos que, si tú los entiendes a modo espiritual, si hay una revelación, como vamos a ver de este versículo, te va a catapultar a niveles extraordinarios de revelación y entendimiento, y te va a ayudar a ser transformados y a lograr todos tus anhelos y tus sueños en la vida. ¿Ok? Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, con estos versículos tan poderosos vamos a ir explicando, vamos a ir caminando en lo que significa realmente el bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo es recibir al Espíritu Santo en una plena dimensión de poder de Dios que trasciende todo entendimiento, todo lo humano. Es decir, la presencia de Dios te va a empoderar, y es mucho más que un rito, es mucho más que un molde, un cliché, que a veces algunas religiones lo hacen ya, y están ahí en un ciclo de emociones solamente, pero no hay frutos. Te voy a decir una vez una cosa, si tú crees que andas en el Espíritu, y experimentas ese bautismo en el Espíritu Santo, deberías tener frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo más productivo que hay en la existencia, en la creación, es el Espíritu Santo. Porque Él es el que provoca el querer como el hacer todo. Él es el que sustenta todas las cosas. ¿Sí? Él es el que resucitó al Señor Jesús cuando fue a quemar tus pecados y los míos en el infierno, y le dio vida. El que puso orden a la creación en todos los sentidos. Cuando dice la Biblia que en el principio, en Génesis 1, todo estaba desordenado y vacío en la creación. Había habido antes un colapso y todo estaba mal. Y dice, y el Espíritu de Dios sobrevolaba o incubaba ahí en ese caos, en ese vacío, desorden, y Él empezó a poner orden al desorden, y empezó a dar vida a la muerte, y empezó a llenar vacíos. Entonces,
Si tú tienes desorden en tu vida y vacíos en tu vida, el Espíritu Santo es el que Dios pone para poner orden a tu vida, llenar tus vacíos y empezar a darte una vida plena en todos los sentidos. Entonces, más que un rito, es una experiencia de empoderamiento que inicia el proceso de una real y una verdadera transformación para tu vida. ¿Okay? Este bautismo está muy canalizado en la Biblia a través del libro de Joel y de Hechos 2, Joel 2 y Hechos 2, donde Joel es una profecía de lo que vendría en Hechos 2, que es cuando el Espíritu Santo bajó después de que Jesús ascendió con papá Dios. A los 50 días fue el día del Pentecostés, y cuando bajó el Espíritu Santo a activar la fuerza absoluta, universal absoluta, activadora en los 120 que estaban ahí esperando en ayuno y oración juntos, unánimes juntos, y él activó el fuá de esos 120, incluyendo a los apóstoles de aquel tiempo de Jesucristo, que, por ejemplo, Pedro, que fue escogido de lo vil y menospreciado, del vulgo, dice la Biblia, era vulgar, o sea, no tenía conocimientos ni fluidez para hablar, ni nada de habilidades de interacción social, ¿no? Pero cuando ya tuvo ese bautismo, esa conexión con el Espíritu Santo, fue despertada en él una capacidad sobrenatural para hablar y fluir en su hablar, con una elocuencia extraordinaria que lo llevó a hablar y dar discursos, y se convirtieron 3,000 y luego 5,000 personas, y era algo totalmente inusitado. ¿Okay? Es pasar de una vida natural a una vida sobrenatural en el Espíritu. Es dejar que Dios te capacite para ir más allá de tus límites y estrategias naturales, y tus miedos, tus angustias, tus inseguridades, tus vacíos, todo eso, tus odios, tus rencores. Papá Dios, a través del Espíritu Santo, los agarra y los quema. Es pasar de ser una oruga a una mariposa monarca, como hace 8 días platicamos. Pero en ese transición o metamorfosis de oruga a mariposa monarca, que tiene mucho más alcance en todos los sentidos, como ya platicamos, eso ilustra la metamorfosis que el creyente tiene que tener cuando se pone en las manos de Dios y reposa absolutamente, como lo platicamos, y la crisálida, bueno, la oruga se cuelga de una ramita del tronco perfecto, el tronco de Isaí, que es Jesucristo, se cuelga de una ramita y ahí se cuelga y no se mueve para nada. Entra en un reposo absoluto de parte de Dios, y ahí es cuando está en reposo absoluto, cuando Dios entra y empieza a hacer lo sobrenatural, que es transformar a una oruga, imagínense, en una mariposa monarca. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no queremos entrar en el reposo total, absoluto, como la crisálida, y nos estamos moviendo con nuestras fuerzas, con nuestra estrategia, andan los pájaros, cuervos ahí, y ve que se mueve, que te mueves mucho con tus propias fuerzas, llega y te quiere destruir, te quiere comer, quiere robar la bendición que Dios tiene para tu vida. Entonces, tenemos que entrar en ese reposo absoluto en la gracia de Cristo Jesús. Como la crisálida, necesitamos permanecer en Él para que su gracia obre en nosotros la transformación espiritual en el cuerpo que estamos platicando. Es abandonar tus fuerzas absolutamente, tus obras tuyas, y descansar en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz, que dio su vida para darte vida y vida en abundancia, y darte la oportunidad de que después el Espíritu Santo venga y te vaya empoderando para tener una vida transformada absolutamente en Cristo Jesús. Es
transformarte integralmente, espíritu, alma y cuerpo, donde el Señor está anhelando santificarte por completo, todo tu ser. Espíritu, ese ya pagó Jesús en la cruz para que tu espíritu volviera a activarse, porque estaba muerto por las obras de Adán y Eva, de rebeldía. Y luego tu alma sea santificada, transformada, para llevarte de un estatus de alma rebelde, alma atada a tus emociones, angustias, miedos, sinsabores, odios, rencores, vacíos que nadie te puede llenar, porque nadie puede llenar esos vacíos más que Cristo Jesús. Y abarca más que lo emocional, abarca toda la parte mental también, la parte cognitiva, conocimientos, la parte emotiva, emociones, y la parte volutiva, que es tu voluntad para decidir rendirte a Dios, para que el Fuá, la fuerza universal absoluta activadora, active ese poder y puedas salir de esa persecución de los espíritus de Amalek que están persiguiéndote para destruir, matarte, porque has permanecido mucho tiempo en el desierto, en tus ciclos de rebeldía, en tus ciclos de ego exacerbado, en tus ciclos de inseguridades y vacíos que nadie va a llenar si no te rindes absolutamente a Él. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Ok? Con esto terminamos la parte 1, que es precisamente el bautismo en el Espíritu Santo y la metamorfosis que todos tenemos que experimentar antes de la parte 2, que es el despertar espiritual. ¿Ok? La parte 2 ya de esta conferencia es el despertar espiritual. El despertar espiritual. Y aquí, bueno, vamos a volver a retomar dos versículos, Hechos 1:8 y 2 Timoteo 1:7, para poder tener los textos para poder caminar en este despertar espiritual. Dicho, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando hayamos venido o haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Y 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto nos lleva a que andar en el poder del Espíritu nos lleva más allá de nuestras habilidades humanas, terrenales y limitadas. El Espíritu nos llena de valentía sobrenatural. Y aquí es donde hace rato en vivo, desafortunadamente tuvo un percance técnico, pero bueno, ahorita estamos grabando otra vez el tema. Nos lleva a una valentía sobrenatural. Y les comentaba yo hace rato que esa valentía sobrenatural yo la experimenté varias veces, pero la vez que la experimenté más sólidamente, más fuerte, es cuando yo, siendo tartamudo compulsivo, como saben que fui desde los 7, 8 años, algo pasó en mi vida que me llevó a ser tartamudo compulsivo y es algo totalmente horrible. A nadie se lo deseo, pero bueno. Cuando tenía yo ya como unos 16, 17 años, yo buscaba escenarios donde pararme al frente y hablar en público, ya sea en la escuela o en un evento o cantar o lo que sea, para vencer esos miedos e inseguridades y pasar de ese trago amargo de ser tartamudo compulsivo. Me leí libros y libros de lo que había en aquel tiempo y nada me dio la solución. Solamente Jesucristo me dio no solamente la solución, sino la sanidad completa en ese aspecto. Porque un día, estando en un escenario de un grupo de jóvenes, yo siendo el presidente de jóvenes, un líder ahí, pues el Señor de alguna forma contestó mis plegarias
y sentí aquí como que algo me tronó y aquí y empecé a fluir hablando en público, siendo que días antes me hacían bullying porque mi forma de hablar, me decían la metralleta o el tacataca y todo eso, imagínense, o sea, el bullying de los compañeros o amiguitos, inclusive una vez cuando salí de técnico, tenía yo como 18 años, más o menos, 17 años, presenté mi tesis ante los maestros y ante los papás de mis alumnos que también salían de técnico. Y bueno, me quedé ahí totalmente congelado por el miedo de hablar y tartamudear. Y bueno, imagínense que ahí estaba hasta a los papás de una muchacha que me gustaba. Entonces sí es así como que medio duro todo eso que pasa uno de joven, ¿no? Pero bueno, yo buscaba escenarios para poder hacer eso y vencer mis miedos y limitaciones. Esa es la valentía que yo puedo en ese testimonio comentar como que viene en forma sobrenatural, porque encuentro muy pocos jóvenes que realmente hacen eso, ¿eh? Muchos jóvenes están ahí enclaustrados o limitados o atados por sus miedos, inseguridades, sobre el qué dirán y todo eso, y no se atreven a romper esas ataduras, esos límites, esos miedos. Pero cuando ese joven como yo entra en una coinonía, en una comunión con Dios, se te puede empoderar y sacar una versión de ti que tú no sabías que tenías. Y eso nos lleva, en ese poder del Espíritu, en ese fuego activado, nos lleva a testificar y a impactar nuestro entorno con la verdad de Cristo. ¿Okay? Entonces, el despertar espiritual es más que lo emocional. Las emociones cambian, pero el poder del Espíritu permanece firme. Nuestro espíritu, guiado por Dios, trasciende cualquier limitación humana. No importa lo que sea, no importa. ¿Ok? A través de ese despertar espiritual, nos va a hacer actuar con fe y valentía, como ya lo expliqué, porque cuando Dios despierta nuestro ser interior, nuestro fuá, la fe genuina de parte de Él, nos hace vencer temores, limitaciones, angustias, miedos, odios, rencores, nos hace perdonar o pedir perdón, que es otro de los limitantes muy, muy fuertes que tienen los seres humanos y más los jóvenes. Vencer temores con valentía y también ya empezamos a asumir retos que parecían antes imposibles. ¿Ok? También el despertar espiritual nos va a dar una visión divina, una visión de lo que Dios quiere en tu vida, de cuál es el propósito. Vamos a recibir un propósito mayor que mueve y conmueve nuestro corazón para hacer cosas que antes no podrías hacer o no podríamos hacer. Vamos a empezar a dejar de ver solamente las dificultades y empezar a dar excusas. Es que no se puede, es que va a ser difícil, es que no voy a poder, es que me da miedo y todo eso. Vamos a poder convertir los es que de ver solamente dificultades a poder hacer las cosas. Y vamos a ver oportunidades en vez de dificultades, ¿ok? Todo esto ya conjunto nos va a dar la posibilidad de dar testimonio poderoso de que hay algo en tu vida, hay algo en mi vida que nos va a empoderar y vamos a dar ejemplo de ese empoderamiento conforme a Dios hace la obra en tu vida y en mi vida, transformándote interiormente para reflejar en cada acción, en cada día de tu vida, en cada instante y glorificar a Dios en todo. ¿Okay? Bien, también la parte 3 que viene con el FUA, con la activación del FUA, la fuerza universal absoluta, recuerda eso, es que dice Romanos 12:2, que siempre en anteriores conferencias lo decimos porque es vital, es totalmente importante, inevitable, entender que la renovación de la mente tiene que ser a fuerza para poder llegar a otro estatus o nivel de éxito o de conquista de tus sueños y visiones, ¿ok? Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Filipenses 4:13, ese verso es muy famoso, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un verso pequeño pero poderoso, porque todo es todo. ¿Y qué es poder? Poder hacer todo lo que te propongas, si está en los planes de Dios, obviamente, porque Cristo te fortalece. Y hablar de Cristo es la salvación y el empoderamiento de su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que te va a levantar y te va a transformar en una versión que tú nunca imaginaste de ti mismo, ¿ok? Entonces, esa renovación mental nos va a llevar a transformar nuestros pensamientos, a tener una mente guiada por el Espíritu y que va a adoptar una perspectiva y una prospectiva de parte de Dios. O sea, te va a enseñar cuál es el camino que Dios quiere para tu vida realmente. Obviamente, el camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, cuando tú ya estás transformando tus pensamientos, renovando tu mente, según Romanos 12:2, entonces te cambian los paradigmas, dejas de pensar en forma encasillada, ¿verdad? Limitada, y vas anhelando día con día cómo ir agradando a Dios, cómo tener una coinonía, una comunión, una amistad con Dios, con su Espíritu Santo, y cómo ir pasando de gloria en gloria, de proceso en proceso, hasta convertirte en el ser que Dios diseñó para tu vida en un plan perfecto. ¿Ok? Entonces, cuando ya estás renovando tu mente también, esa renovación de mente te va a llevar a que no seas conformista, que no te conformes, porque el mundo ofrece moldes vacíos, moldes limitantes, formatos, ciclos tóxicos que están cada día enclaustrándote y haciéndote que tú seas débil y que esos demonios de Amalek te vayan ahí queriendo destruir, matar o robar tu bendición. Entonces, sal de tus moldes, sal de tus casillas y paradigmas limitantes. Y es cuando esa transformación de mente te va a llevar a que lo superes para experimentar una vida plena, una vida llena de sorpresas en tu vida, ¿ok? También te va a llevar a depender total y absolutamente de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es la fuente de toda fortaleza, de toda esperanza. Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto refugio, es nuestro castillo. Entonces, si Él está con nosotros, ¿de quién temeremos? Entonces, cuando Él está, el temor huye, ¿ok? La inseguridad huye. El deseo de buscar aceptación a costa de lo peor huye. Y se despierta en ti ese león guerrero o esa leona guerrera que Dios quiere para poder utilizarte y que tú, que eres elegido o elegida, llegues a descubrir una versión que tú nunca imaginaste en tu vida y que los demás te van a ver y van a quedar sorprendidos de lo que Dios hace en la vida de las personas. Te enseña a depender totalmente de ti, de Cristo. O sea, tu vida depende de Cristo y te va a dar más fuerza en la debilidad, porque vas a descubrir, como Pablo decía, que él prefería gloriarse en su debilidad para que Dios viniera y con toda su fuerza lo levantara. ¿Ok? Estoy parafraseando, más al rato vamos a ver ese verso. ¿Ok? Entonces, la debilidad humana, ya con la mente renovada, se convierte en oportunidad. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios en tu vida, reconociendo nuestras limitantes y nos lleva a confiar plenamente en Él, por Él y para Él. ¿Ok? Entonces, ya con esa mente renovada, se va a despertar también tu inteligencia espiritual, que es una inteligencia totalmente fuera de lo que es la inteligencia emocional. Muchos confunden.
va más allá de esa inteligencia emocional. Yo soy experto en inteligencia emocional por mi trabajo como consultor y como conferencista. Y bueno, la inteligencia emocional pues te lleva a que conozcas profundamente los temperamentos de las personas y cómo cada temperamento tiene ahí emociones muy diversas en proporciones diferentes que te hacen comportarte con una personalidad muy definida. Si eres una persona melancólica, flemática, iracunda o sanguínea, ¿no? Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, esas emociones, si tú no las controlas y ellas te controlan a ti, pues tu vida va a ser una vida totalmente de ciclos tóxicos, de tormentas, y vas a hacer sufrir a los demás y tú misma, tú mismo, y vas a andar en ese desierto de limitaciones y escasez y más cosas. ¿Por qué? Porque no decides ser esa guerrera, ese guerrero que Dios quiere que tú te conviertas, ¿ok? Entonces, eh, sustituir o complementar más bien la inteligencia emocional, que no es mala, entenderla y dominarla, ¿eh? Sí, porque eso es dominar tus emociones y perfilarla para cumplir tus deseos. Eso está bien. Y más en la industria o en los negocios, todo eso. Pero complementar la inteligencia emocional con la inteligencia espiritual es cuando ya la debilidad humana se convierte en oportunidades, y enlaza el corazón con un propósito eterno de Dios para tu vida. ¿Ok? Nos hace capaces de discernir y obedecer la voluntad divina en cada área de tu vida. Hablo de todo, de los negocios, en tu familia, en tu vida personal, en tu salud, en todo, en todo. Vamos a pasar ya a la parte 4, que es la activación práctica del FUA. Recuerda que es el FUA, Fuerza Universal Absoluta Activadora, que está dormida, está inactivada, mientras no entre en contacto el Espíritu Santo para activarla. ¿Ok? Previamente tiene que haber una salvación, que es lo que hizo Jesucristo en la cruz, dando su vida por ti, para que fuésemos salvos, por ti y por mí, para que fuésemos salvos en la gracia, no en la ley. Entonces, esa activación práctica vamos a ilustrarla con dos versículos, que es Gálatas 5, 22, 23, que habla de los frutos del Espíritu, y segunda de Corintios 12, 9, habla sobre la gracia. Dice Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que ley. ¿Ok? Entonces, bueno, 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Decía Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, precisamente el FUA es el poder de Cristo despertando tu potencial, esa fuerza que te va a llevar a ser diferente absolutamente. Y esa fuerza la va a activar el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender poco a poquito que la oración y la meditación espiritual, no hablo sobre la meditación trascendental o de esas sectas o organismos, mindfulness y todo eso. No, no, no. Hablo de una reflexión o una meditación profunda en el espíritu. Entonces, la oración y la meditación profunda son herramientas esenciales que conectan nuestro espíritu con la voz divina, con los planes de Dios, con una voz en tu ser interior que va a pasar de tu corazón a tu mente para irla renovando y despertar todo el potencial entero, completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿A través de qué? De una comunión constante con Dios. Su poder fluye en nosotros de una forma que nunca te vas a imaginar.
¿ok? Esa activación práctica nos va a hacer a que en la vida seamos menos interesados, es decir, dar un servicio, ayudar a la gente en forma menos interesada o no interesada más bien. O sea, actuar con amor hacia otros sin buscar reconocimiento personal, que el servicio refleje el carácter de Cristo y fortalece nuestra fe. Entonces, es muy importante entender eso y entonces se van a desarrollar, se van a ver, se van a desprender los frutos del Espíritu que ya hablamos en Gálatas 5:22 y van a marcarte en un avance contundente, muy, muy enfático del amor a la obra de Dios en nuestro carácter de elegido o elegida. Y cada fruto va a revelar esa naturaleza que tú tienes ya de Cristo y va a fortalecer nuestra fe y nos va a perfilar a tener una gracia absoluta, una confianza en la gracia absolutamente y aceptar que esa gracia es la que nos sostiene incluso en nuestras fallas, en nuestras debilidades, en nuestros ciclos tóxicos. Pero obviamente no uses la gracia como argumento de justificación. O sea, no se justifica que los ciclos tóxicos sean siempre igual, 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 o que vayas involucionando, ciclos involucionando. Al contrario, que en esa comunión con Dios y ese perfilamiento en el Espíritu Santo y esa fuerza activadora absoluta, fuerza universal, entonces el FUA, eso te lleva a, sí, tener cada día menos ciclos, menos ciclos, menos ciclos, menos, hasta que ya los ciclos se van y pasas al lugar donde fluye la bendición, al lugar santísimo, como ya expliqué. Entonces, esa gracia te va a hacer que tú renuncies a un perfeccionismo humano limitado en tus propias fuerzas, dones y talentos que tienes por gracia y a reposar en la fidelidad y lealtad de parte de Dios, como ya lo vimos, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz nos va a transformar, nos va a santificar espíritu, alma y cuerpo. Y dice, Él es fiel, es leal y Él lo hará. ¿Ok? Entonces, confiar en eso absolutamente. ¿Ok? Y bueno, todo eso nos va a llevar a que demos un ejemplo de vida en nuestra vida cotidiana, en donde quiera que estemos, en cualquier situación, en tu vida, en la escuela, universidad, trabajo, en donde sea. Que tú seas coherente entre lo que crees y lo que haces como un testimonio potente. Pero creer y hacer conforme la voluntad de Dios, no conforme a los patrones humanos, sociales, para buscar una aceptación de las personas por tus miedos y inseguridades, no buscar hacer o repetir los patrones que han hecho tu familia o no estar circunscrito a que tus vacíos los llenen las personas o las situaciones o que te adulen o que te hagan sentir importante, porque tu seguridad y tu poder viene de Dios, de ese empoderamiento que ya tienes y sabes que sabes quién eres. Adquieres una identidad de que eres hijo o hija de Dios, que eres único y irrepetible y que Dios te trajo aquí a la tierra por un motivo poderoso y que también es único y irrepetible. Por lo tanto, con nadie te puedes comparar, ni nadie te puede minusvalorizar o nadie te puede demeritar en lo que haces, sino que Dios te va a ir perfilando y guiando en una comunión que luego desarrolla la intuición como un GPS que ya hemos hablado y te lleva a tener una unción que donde quiera que vayas te va a ir bien. Donde quiera que vayas, Dios te va a guiar, te va a dar luz, te va a iluminar y te va a hacer que tú seas un conquistador, una conquistadora de lo que Él ya planeó. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya para ir terminando, la parte 5
le hemos puesto vive empoderado. ¿Con qué? Con ese jugar. ¿Okay? Vamos a basarnos en Colosenses 3:23, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, en forma práctica, cuando los pámpanos o las ramas se desprenden de la vid, del tallo que es Jesús, cuando se separan porque se alejan de Dios, cuando los hijos de Dios y malos elegidos se alejan de Dios, hagan de cuenta que se van secando, su vida va perdiendo frescor, va perdiendo brillantez y van actuando cada día peor y pareciera que es mejor. Es como cuando un objeto, está aquí la luz y un objeto se acerca a la luz y entonces cada vez que se acerca a la luz ve uno nuestros defectos, nuestras manchas, todo lo que tenemos que nos falta mucho cambiar. Conforme vamos más cerca de la luz, más vemos nuestros defectos y todo eso, ¿no? Y también virtudes, ¿eh? Pero si le da la espalda a Dios y se alejan de la luz, que es Jesús, la palabra de Dios, pareciera que ya no hay manchas, ya no hay defectos y se confían y creen que está bien. Y ese es el efecto de la religiosidad cuando ataca fuertemente la mente. Porque creen que con ir a una congregación o hacer lo que están acostumbrados a hacer, a orar o a pedir o dar gracias a Dios por la comida antes de acostarse y después de despertar, como una rutina, como una casilla, como un paradigma solamente, como un ritual, pues eso no es nada, eso es religiosidad. Entonces ya pierdes esa vida, esa comunión con Dios, te vas alejando y se piensa que está bien. Y ese es el peligro más latente, vigente, presente que hay con las personas que están sometidas a una atadura religiosa. Porque no están ni fríos ni calientes, sino tibios. Y dice la Biblia, y por ahí lo buscan y lo ponen, por favor, dice que ojalá y fueres frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y eso es algo horrible. Es por eso que nosotros, o este ministerio, está muy enfocado a ir contra esas corrientes religiosas, religiosoides, a ir contra las costumbres y rituales que te enclaustran y te atan y te hacen ser tibios, porque ese es el más peligro más latente, ¿ok? Entonces, si estamos nosotros pegados a la vida, siempre, la vida de Jesucristo nos da vida y nos da vida en abundancia. Y es cuando nosotros vamos a hacer todo como para Dios, de corazón, y no para los hombres. O sea, no nos interesa lo que los hombres o las personas piensen, sino ponemos primero a Dios antes que todas las cosas. Con Dios primero y después nada. O sea, con Dios todo y sin Dios nada. Entonces, esa vida empoderada por Dios y el Altísimo con su Espíritu Santo nos va a llamar a un propósito divino, un propósito de parte de Dios, para que tú entiendas que tu vida no es una casualidad, que Dios te diseñó de forma especial, contundente, que Dios tiene un plan para ti eterno, que Dios está en todos los detalles de tu vida, los que menos te imaginas, ahí está Dios en todos los sentidos, ¿sí? Dios cubre en su alcance todo el tiempo y el espacio, o sea, no hay nada en el tiempo que no esté bajo su control y nada en el espacio-tiempo que no esté ahí Dios controlando tu vida absolutamente, ¿ok? Entonces, cuando abrazas tu llamado de ser elegido o elegida, todo cobra un significado nuevo, tiene vida y vida en abundancia. Te va a llevar a dar frutos abundantes en todo lo que hagas al permanecer en Cristo, pegado a Cristo.
tu vida se vuelve fructífera en todas las áreas, en todos los sectores, en todas tus iniciativas, y tus dones y talentos van a servir al reino de Dios y bendicen a muchos. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo que tú necesites vendrá por añadidura. ¿Okay? Te va a llevar ese empoderamiento vivo y eficaz, te va a ayudar a ser influencer. ¿Qué quiero decir con eso? A influenciar al mundo en donde tú te muevas, con los jóvenes, en tu trabajo, en cualquier comunidad, en cualquier situación. Te va a ayudar a que tú marques la diferencia en tu entorno, en todo lo que hagas. Y repito, a que tú ilumines a otros con la luz de Cristo. Y eso se va a reflejar en tus palabras, en tus actos, en tus hechos, en tus logros. ¿Ok? Entonces, ya para ir terminando, recuerda que vivir empoderado ya en Cristo, en su Espíritu Santo, nos va a hacer que seamos dependientes absolutamente de Él. Porque separados de Él, como ya vimos, nada es productivo, nada vale la pena y no podemos hacer nada, ¿sí? Pero cuando estamos con Él, todo es posible si podemos creer en Él, ¿ok? Y nos va a enseñar a ir confiando más en su presencia, que te va a llevar de victoria en victoria para trascender lo que es natural e inclusive te va a llevar a lo sobrenatural y especial, ¿ok? Y terminando, yo te invito, ya con este tema, te invito a que esa palabra, FUA, Fuerza Universal Absoluta Activadora, no la tomes así como que cualquier cosa. Es ese poder que tiene el Espíritu para poder activarse y ejercer autoridad por sobre todas las cosas, para poder tener el dominio, el control sobre el alma engañosa y sujetarla. Es la fuerza de tu espíritu, el FUA, ¿sí? Es la fuerza espiritual, es la fuerza del espíritu para poder hacer el plan de Dios en tu vida, cubriendo el alma y el cuerpo, y entonces vayas fluyendo en el plan que Dios tiene para tu vida. Es darle la gloria a Dios, darle la gloria a Dios en todo lo que hagas, todos tus logros, todos tus éxitos, todas tus situaciones donde veas ahí la mano de Dios, te van a buscar que tú apuntes a exaltar su nombre, a glorificar a Dios y agradecer a Dios por todo lo que pasa en tu vida. Vivir empoderados por el Espíritu Santo que ya está despertando ese FUA es rendirle el honor y gratitud a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, espero que este tema te haya hecho clic, que pronto estaremos ahí tocando más temas relacionados para que tú sigas empoderándote y teniendo cada día un nivel más elevado de koinonía y de interactuación con el Espíritu Santo para que Él despierte todo lo que tiene que despertar y renazca en tu vida todo lo que tiene que renacer para conquistar el plan de Dios que Él te ha diseñado específicamente para ti. Dios te siga bendiciendo. Estamos aquí conectados. Nos vemos pronto, si Dios permite, la semana próxima. Bye. Les comento que ya hay Reels que vamos a ir metiendo entre semana. Reels de 1 minuto y algunos videos cortos de entre 5 y 7 minutos. Para aquellos que no han podido terminar las prédicas, vamos a ir como que entresacando las partes más, donde Dios fluye más fuerte. Vamos a ir como que compartiéndolas, ¿sale? Cuídense mucho. Les saluda su amigo Al Sánchez y aquí estamos listos. Bye. En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación,
cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos Magag, somos Iglesia Virtual Parousia.